Tatuarse los hace únicos, irrepetibles, originales. Tatuajes que a su vez perduran en el tiempo, acompañan, no se escurren ni pueden ser robados. Beatriz, ¿qué expresan a través del cuerpo, especialmente los niños y los adolescentes? Bueno, en realidad el cuerpo expresa muchas veces aquello que no se puede expresar con palabras. Y muchas veces todo aquello que tiene que ver con el sufrimiento, fundamentalmente con los afectos que no han podido ser elaborados, con todo aquello que se va sintiendo y que no hay manera de decirlo, se dice con el cuerpo. En este momento, además, esto casi es un medio privilegiado de expresión. Es un instrumento el cuerpo. Claro, en ese sentido uno podría decir, bueno, casi cuando no hay posibilidades de un otro tipo de escritura, se escribe con el cuerpo. Uh-huh. Y a veces se escriben con el cuerpo manchas. ¿Qué más? Claro, se pueden escribir con el cuerpo manchas, lesiones en la piel. A veces se escriben con el cuerpo patologías del tipo de las úlceras. Hay chicos en este momento, por ejemplo, hay úlceras en niños pequeños en este momento, cosa que en otra época no había. Las dificultades para respirar. Todo este tipo de cuestiones son modos en los cuales los niños dicen lo que le pasan cuando no pudieron traducir lo que sentían, cuando nadie pudo ayudarlos a decir de otra manera lo que sentían. En los adolescentes y en los jóvenes esto suele aparecer de diferentes maneras también. Puede aparecer tanto a través de los cortes, las escoriaciones, los piercings, los agujeros hechos en el cuerpo, como el cuerpo que se lastima. El cuerpo que se lastima. También lo hacen a veces accidentándose. En los niños pequeños uno lo ve esto, como que se chocan contra las paredes, y en los adolescentes que, bueno, se chocan de otras maneras, digamos, muchas veces bailando hasta que terminan lastimados, chocándose entre ellos. Claro, el cuerpo se expone mucho y se exhibe. Exactamente, exactamente. Por eso también, pensando este tema de la exhibición, es diferente cuando cobra algo de un sentido. Por ejemplo, a veces el tatuaje puede decir algo. Puede estar como contando una historia, como aquel que se escribe el nombre de alguien. O de los hijos, sí. Claro. Además, en los adolescentes esto pasa mucho porque no tienen la idea de que después por ahí no quieran tener ese nombre en su piel, sino que les parece que todo es para siempre. Pero es distinto eso a cuando, por ejemplo, se cortan o se lastiman o se agujerean, casi con una idea de que el sentir dolor los hace sentir, y por otro lado les baja como el nivel de angustia. Esto es llamativo, porque hay chicos que dicen que se tranquilizan cuando llegan a ver que cuando se cortan les sale sangre, por ejemplo. Entonces, son cuestiones bastante diferentes en el sentido de que una cosa es como hacerse un dibujo en la piel, que hay que pensar por qué en la piel, pero de cualquier manera es un dibujo y es algo que está diciendo algo muy claramente, a cuando lo único que se expresa es algo que más bien tiende a calmar la angustia, a bajar el nivel de angustia. Y un dolor a veces se tapa con otro dolor. Exactamente. En lugar del sufrimiento psíquico, en lugar del dolor psíquico, lo que aparece entonces allí es el dolor en el cuerpo, que es más, los chicos lo refieren como si casi no lo sintieran, como si demasiado no lo registraran, en tanto justamente tapa otros dolores. Hay una dificultad, me parece, en esta época en la cual, por un lado, el cuerpo se expone muchísimo, pero por otro lado no hay demasiado espacio
socialmente, inclusive para la manifestación de sufrimiento. ¿Por qué algunos adolescentes necesitan estas marcas que son los tatuajes y otros no? Quizás yo hablaba como que son diferentes escrituras y todos sabemos que una de las maneras de transitar la adolescencia es escribiendo. Digamos, por ahí es bastante habitual que los adolescentes escriban diarios íntimos, cuentos, poesías, lo que sea, aunque sea para ellos mismos. Uh-huh. Esto sería casi como una manera ideal de poder transitar la adolescencia. Es algo que posibilita ese tránsito. Pero a veces esto está vedado, es como si no se pudieran armar relatos, porque la escritura en el cuerpo, digamos, los tatuajes y mucho más los agujeros o los cortes, sobre todo, no hablan de una historia. Digamos, no es un relato. Por ahí remiten, hay cuestiones de la historia, pero no es un relato sobre esa historia. O es una supersíntesis. Claro, quedó como si fuera una imagen casi pictográfica, digamos, en un idioma muy particular. Ahora, pensando en los padres, ¿tienen que alarmarse frente a un adolescente, a un hijo tatuado? Yo pienso que no. Yo pienso que el tatuaje, y por eso diferenciaba los tipos de tatuaje y además diferenciaba otro tipo de expresiones, porque el tatuaje ha llegado a ser casi una cuestión con valor social, digamos. Entonces, hay chicos que se pueden tatuar como identificados con otros, como un modo de pertenecer a un grupo. Siempre todos hemos hecho algunas cosas para pertenecer a un grupo, y bueno, entonces allí el valor que tienen no es más que aquel que implica que en ese grupo el modo de inscribir ciertas cuestiones y de decirlas es esa, pero no se podría hablar de algo patológico en esos casos. Me parece que es distinto cuando el tatuaje está armado como mucho más ligado al sufrimiento, y cuando a veces implica como intentar recuperar algo que se siente que se perdió para siempre, que allí habría que estar un poco más alerta. En general son situaciones mucho más individuales y de chicos que tienen eso como única manera de decir. Que no solo en general se hacen tatuajes, sino que además de hacerse tatuajes, sufren con, digamos, sufren el dolor en el cuerpo o hacen diferentes cosas que los llevan a sufrir y a sentir dolor de diferentes maneras. Esto sí es preocupante. En todo caso, por eso me preocupa mucho más los chicos que se flagelan el cuerpo de diferentes maneras, que aquellos que sienten que pertenecen a un grupo determinado por eso. Entonces, aquellos que están más o menos contenidos, que tienen algún proyecto, si además están tatuados, es simplemente un modo de transitar la adolescencia. Exactamente, sí. Y además, acabas de decir algo que es la clave. En realidad, el tema con los adolescentes es que tengan proyectos. Digamos, la clave es que hayan podido construir algún proyecto. Si pueden, además, de algún modo como hacer un relato de su propia historia, digamos, y pueden hacer un proyecto, seguramente van a andar fantástico, aunque sea una época medio turbulenta. El problema es cuando están como frenados, ni pueden hacer demasiados relatos de su historia, ni pueden establecer proyectos. Y ahí sí, por eso el cuerpo queda como única vía. Que este es el problema. Es lo único que se tiene. Es lo único que se tiene, entonces pueden enfermarse o pueden hacer alguno de estos tipos de cosas que decíamos, o pueden accidentarse a repetición. Como si
fuera el único modo de decir y lo que ellos suponen como único modo de que los otros escuchen. Casi como si se hubiese reemplazado el vínculo con el mundo por un mostrar con el cuerpo. Entonces ya ni tiene lugar el otro como otro sujeto humano, etcétera, ni el vínculo con el otro. Está todo, queda todo como recluido de alguna manera, todo marcado por el cuerpo. Esto sí es preocupante, lo otro no. Bueno, Marcas en el cuerpo de niños y adolescentes, fuiste junto con Elsa Kahansky, compiladora de este libro que ya se publicó también en España, y vamos a comentar los títulos de 2 capítulos: Los cuerpos marcados, transformaciones en la subjetividad adolescente, de una de nuestras invitadas, Ona Sujoy, y La utopía de Calígula, de la necesidad de restituir la esperanza, que tiene que ver un poco con esto último que decías, tener proyectos, tener esperanza. Tu primer capítulo, Somatizaciones en los niños, que es a lo que de alguna manera te referiste. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es cada día